Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar algo distinto, una restauración extrema. No van a creer cómo estaba esta tenaza y cómo la rescatamos. Obviamente que no justifica todo lo que hicimos por el precio de una tenaza, pero queríamos sacarnos la duda de si iba a quedar bien o no. Y la verdad que nos sorprendió, el resultado nos sorprendió. Hay algunos videos que lo filmé con el celular, que bueno, por eso van a ver que la calidad es inferior a la filmación, porque la verdad no le tenía confianza y quedó realmente de 10. Así que miren el video hasta el final. Usamos de todo un poco para recuperarla. Bueno amigos, acá tenemos esta tenaza súper oxidada. Nos dieron varias opciones para ver si la podemos rescatar. Vamos a probar con vinagre. Ya tenemos preparado ahí un recipiente. La vamos a colocar adentro y vamos a probar con vinagre blanco a ver si la podemos salvar. Ahí está totalmente sumergida en vinagre, así que vamos a dejar trabajar y bueno, vamos a ver si funciona. Por consejo de unos amigos le agregamos bicarbonato de sodio al vinagre, hace como una efervescencia, así que bueno, estamos esperando, lo vamos a dejar ahí un tiempo y vemos el resultado, a ver si se salva o no la tenaza. Sigue la tenaza en remojo en vinagre. Mejoró bastante la primera vez que la pusimos, así que bueno, vamos a dejarlo unos días más y vemos si se salva o no. Ahí quedó la tenaza después de varios días en vinagre, fíjense. La cáscara está saliendo, así que ahora vamos a limpiar bien y vamos a ver qué pasa. Ahí la cepillamos un poco la tenaza. Ahora la vamos a volver a dejar en vinagre unos días para ver si la podemos recuperar. Salió bastante, quedó fina, pero salió mucho el óxido. Bueno gente, increíblemente la tenaza, que era una bola de óxido, literal, miren, con un poco de WD-40, la dejamos varios días en vinagre, la golpeamos un poco, no le cambiamos el remache, vean el remache es el mismo, y se ablandó. Obvio que no justifica todo el gasto que hicimos, pero bueno, queríamos probar si realmente se podía salvar, si era cierto lo del vinagre que rescataba y sacaba el óxido. Y bueno, acá tienen la prueba, saquen sus propias conclusiones. Ahora le vamos a pasar un cepillo de acero y bueno, volvió a la vida la tenaza. Bueno amigos, ahora sí, con la ayuda de los cepillos Rodius le vamos a dar el toque final a la tenaza, que volvió a la vida. Después le vamos a dar un poco de pintura en aerosol AA y listo. La verdad que me sorprendió que se pudo rescatar esta tenaza. Listo, ya quedó limpia. Lo que vamos a hacer es cortar un poco las asas que están muy largas y vamos a pasar un poco de flap y pintura AA. Ya le gastamos para que muerda mejor y bueno, la rescatamos. No vale la pena el gasto que hicimos, pero por lo menos nos dimos cuenta que se podía rescatar una cosa que parecía totalmente perdida.